Buenos días. Vamos con la lista Aguilar Pérez. Agustín Bock. Ok. Alanis Ramírez. Creo que me dijo que tenía problemas de conexión. ¿No? Ok, no sé si se conecta. Álvarez Ibarlucea. Álvarez Ibarlucea. Borja Calderón Rodríguez. Presente. Vale, Calderón Rodríguez. De Lucio Cruz. A ver. Flores Yáñez. Flores Yáñez. ¿No? Gallegos Mendieta. Ok. García López. Presente. González Fregoso. Presente, profe. Vale, González Fregoso. González Mendieta. Presente. Guzmán Amador. Hernández de Esa. Presente. Ok. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente. Juárez Ruiz. Lara Santín. Ok. Laureles García. López García. Mandujano Rojas. Martínez González. Mérida Quijada. Morales Águila. Norzagay Mendoza. Núñez Campos. Rafaela Chula. Ramírez Paredes. Presente. Vale. Andrea, tienes prendido tu micrófono, por favor, si lo puedes cerrar. Gracias. Rodríguez Sánchez. No te preocupes. Ok. Buenos días, Edna. Rojas Dorada. Presente. Sánchez Cerrillo. Okay. Sánchez Jurado. Ok. Santana Melo. Santillán Morales. Ok. Sevillano. Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Presente, profe. Ok. Y Vidal Abundis. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? Álvarez y Barlucea. Ok. ¿Quién más? Alanis Ramírez. ¿No me salté a nadie más? Itzel, ¿no? Ya, creo que son todos. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo van con las lecturas del francés y la lectura de la tarea?
¿No? Bueno, pregunto nada más para ir sondeando, ¿no? Si nadie tiene nada que decir, vamos a seguir con lo de la sesión. Bueno, solamente una disculpa porque todavía no he subido la sesión de la clase pasada. Se me atravesó un inconveniente el fin de semana y la verdad ya no me dio tiempo. Pero hoy queda todo, ¿no? Tanto el video de esta semana como la presentación y lo que acabemos de ver el día de hoy. Espérenme un tantito. Se me olvidaba, le juro que me acuerdo cuando me toca su clase y se me borra de nuevo. Jajaja. Lo de la lectura, bueno, tienen que acordarse porque les digo, son dos, ¿no? Entonces, para que vayan, midiendo su tiempo y les dé el tiempo suficiente para leer ambas lecturas, porque son dos. La de español no está complicada, pero es importante que la vayan atendiendo. Bueno, la sesión pasada nos quedamos con el asunto de los dialectos. Habíamos cerrado ya la parte inglesa, en términos de ver más o menos los rasgos característicos de estas variantes. Entonces, ahora sí lo que me gustaría es que se pusieran sus audífonos, porque vamos a dedicarle un rato a escuchar algunos audios de las grabaciones del BBC Project, que es el que viene especificado en la lectura, y es el que se puede consultar en Internet, de grabaciones de personas a las que le realizan estos estudios dialectales y que aparecen en estas grabaciones. No hay análisis fonético en esta parte, tampoco lo vamos a hacer nosotros porque es muy complejo y además no nos da la clase. Simplemente las voy a poner para que ustedes se vayan, traten de familiarizarse con estos acentos y les digo también un poco para que vean cómo se realizan estos ejercicios. También por si a alguno de ustedes les interesa algunos de estos acentos, vayan a esas páginas, a ese tipo de recursos, para que puedan ustedes poner esos audios y tratar de acostumbrar a su oído a los acentos que les interesen. También, si pueden identificar algún fenómeno que hayamos visto, pues no estaría nada mal. Y si tienen algún comentario que hacer al respecto del audio, levantamos la mano para no interrumpir el video de manera brusca. También voy a tratar de no hablar, voy a cerrar mi micrófono para que se pueda escuchar. Vamos a ver primero o vamos a escuchar más bien dicho, uno de Escocia, que fue la primera variante que vimos de Glasgow, ¿no? Déjenme poner la pestaña. Incluso también les pongo el mapa para que volvamos a ver en dónde están estas zonas. Glasgow. Es que me perdió aquí. Primero vamos a ver el mapa. Si vamos al mapa de Google Maps o el mapa que tenían ustedes, vemos que Reino Unido termina en esta parte y Glasgow estaría en la zona prácticamente central de Escocia. Los hablantes que vamos a escuchar justamente provienen de esta zona. Una de las cosas interesantes de este primer audio, perdón, es que un poco como que vean la variación que hay entre personas de distinta edad. Vamos a ver que los rasgos de los que hemos hablado son más marcados en la gente que tiene más años y en los jóvenes comienzan a desvanecerse. Esto también, como lo hemos visto, estoy buscando la página porque no la encuentro. Como hemos visto, tiene que ver un poco con la globalización. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación masiva tienen mayor alcance, entonces es probable que muchos de las personas que antes a lo mejor tenían un acento muy marcado en este sentido, ahora ya no lo tengan tanto por la influencia de lo que escuchan en radio, televisión, etcétera. No encuentro la página, esperen. No. Aquí está.
Vamos a escuchar un rato, unos 10 minutos para que se familiaricen. Y les digo, voy a cerrar mi micrófono. Okay, we should start with you, James, then. Yes, my name's James Cameron. I've lived in the West End of Glasgow all my life. In Partick, Hillhead, Hindland, and in Kelvindale. So these are 4 of the constituent parts of the West End of Glasgow. Fantastic. My name's Andrew Penman. I've lived in Kelvindale, brought up for 18 years. Currently got a flat just off Barrs Road in kind of Partick, Hillhead kind of area. Yeah, I'm a student at Glasgow Uni. I'm Isabel Michael. I've been married to Jimmy for the last 43 years, and that's when I first came to Glasgow. And we lived in Hindland first of all, and then in Georgianhull. Where did you come from? Hamilton, and the other place was bigger that I've lived in. My name's Rona Cameron. I am 19 years old and I've also lived in Glasgow all my life. Started off in Hindland for the first 2-3 years, then lived in Kelvindale thereafter, and now I've got my own flat up in North Kelvinside. I'm Rachel and I'm from Glasgow. That's excellent. Well done, Rachel. That's just what I needed. I'm Jim, married to Isabel, and I've lived in the West End of Glasgow all my life, in Hindland and in Jordanhill. Okay. First of all, I mean, is there a distinct, I suppose I associate a well-spoken Glasgow accent with Kelvinside. Is that I suppose I have a view about this. I find that the sort of perceived Kelvinside accent is a kind of caricature of the usage of language in the West End. Undoubtedly, there are people who speak like that, you know, this perception of Kelvinside. But I would say that it's very much in the minority. The West End of Glasgow is made up of a whole constituency of villages, if you like. And yes, undoubtedly there are people, I would say more now in the older generation than in the younger generations, where that sort of perceived proper usage of Glasgow English, West End English, is still the order of the day. But I think it's to a much lesser extent than it used to be. No. You know, the West End's always been posh. Everyone knows that. Oh, you're from the West End, oh, you're quite posh. And if you like, kind of Kelvinside is about as posh as it gets. Especially perhaps it's just my Kelvindale prejudices that over there from Kelvinside. Yes. But there's an academy there, don't you know? But it's strange because I mean at university at first I get a lot of folk who aren't familiar perhaps with Glasgow and like who come up to Glasgow and expect us all to be very, very broad, especially in the West End. And I get a lot of folk asking me, are you English? Are you're not from Glasgow, are you? You know, I can understand you. What's going on there? So not in that sense, the West End is quite well spoken, slightly anglicised at times, but that's just one small part of it. Especially depends where you go. It does get quite broad at times. It's quite funny. Yeah. What would be examples of something that we typically associate with really posh Glasgow phrases or expressions that, you know, or maybe lampoons in music halls or... Well, I think the word side itself is said, you know, and you know, Kelvinside, and it sort of is I think it's a kind of caricature of the West End, and I find it a bit monotonous and repetitive. They always excluded other parts. It was only Kelvinside who were regarded to be slightly affected, and indeed the rest of Glasgow sort of semi-sneered at it, you know. Yes. Okay, well, amongst the words then, should we start off with drunk? So there's always a selection of words for that. It's a good place to start. Went over the paper there with perhaps it's just because I'm a student, but there's certainly plenty of ways of getting over the general impression of what we're talking about. Things like wasted is always a good place to start. Pissed if you're being slightly more crude about it.
Yes. No worries. That's what I hear. Plastered and leather, perhaps, are much more common. If you're slightly more Glaswegian than I am, you'd probably go for steaming. Not steaming. You understand? It's steaming with an N. Yeah, exactly. Yeah, I think without the G, definitely with steaming. I also had down wasted, and I've heard people say puggled, and my personal favourite at the moment is shat panged. That's me. Yeah, I quite like that one. Is that a popular student then? Do you know, it's only recently that I've heard that come out. It's on a website that I'm a member of. There's a few people that have started using that phrase to say, oh, I was pretty drunk last night, I was shat panged last night. So that's a word that I'm hearing nowadays. Quite liking that one. I would use it stoned. Stoned out of your mind. Because certainly with us, stoned is very much drugs as opposed to alcohol. That I don't know what it's like. Yeah, I'm talking about student days of 1960. That's another word. Just the foo. That's the other word I would have thought of as drunk. Is that what you've used as a good Probably, yes. The one that I've come up with and has not been mentioned yet is blittered. I think that is, it's got a greater range than the West End of Glasgow, but it's known all over Scotland. But I think it's a very descriptive word of the conditions that some people get themselves into. Not that I would ever have been in that state myself. I'm in a state of denial. to be honest, there's practically as many ways of saying drunk as there are people, and you'll find that the more inventive you get, the more euphemistic you want to get. You can just about express it in complete nonsense terms, but if you say it in the right context or like when the right situation comes up, then folk will understand what you're talking about. And if they don't, all you need to add is a little kind of emotion, and all of a sudden, if you'd say like, oh, he was gone last night, and they're like, what could be? No, he was gone. Oh right, okay, there we go. I understand you now. So there are so many different words that come from so many different places, and half of them I think are made up on the spot, frankly. But there's As well, minging, same line as steaming, but it's minging. So, I've got stoten. Stoten. That's another one. Yeah, stoten. That's the one I've written down here. So intrigued because it used to mean other things as well. I suppose so. Yes. Yes. Stilton Doon, as well. Do you have anything to add on that? Rachel, rather. Well, I heard this thing off some people where I live round about because they usually gather around, and I'm not very sure what it means, but womp. I don't really sure what it means. That's a good one. That's a good. What age are these people you've heard say that? Probably around about 16, 15. Wow. I'm gonna have to go and look that one up, I think, on the internet. That's a great suggestion, Rachel. Oh, very good. That's a brand new one. Well done. Okay, let's try pregnant. Is that what the lady this time? Is it? I've just written down pregnant because I couldn't think of another word. But I suppose what would another one be? Did I say that something to you about that yesterday? With child, that was the other one I thought. That was very polite. Both of mine were polite. I'm much the same. That only when I kind of sat down and thought about it, hang on a minute, the only actual word I'd use for pregnant would actually be pregnant. I don't know if it's my masculine fears of the subject or if it's me just trying to. A lot of folk will try and euphemism it up and go, oh yes, she's knocked up or she's carrying, don't you know? But I actually wouldn't ever really think of using anything other than, well, I mean, she's pregnant or she's going to have a baby or whatever it is. It's strange how like words like that you actually use the proper word, and I wouldn't ever go anywhere near sort of different terms for it. Yeah, the only one I wrote down was expecting, which to me is just the same thing as pregnant, but I don't have a sort of Scotticism
word That's where the problem appropriate to, This is supposed to be just a snapshot of how they do speak. yeah, So yes, yes. if you have anything unique you can throw in, that's fine. But Yeah. otherwise, we're just using everyday words. Everyday language, yeah. Well, I put down expecting. That's a popular one, especially slightly for the middle-aged people. Yes, Expecting. I think I would only use pregnant as well, but I mean, you've always got the, I've got one in the oven type thing. I mean, I don't think anyone would really refer to it as that. I think people would just say, oh, I'm expecting or I'm pregnant. I don't think there's anything else that would really come up with for that. The folk I used to work in London with used to say, hello, I'm up to duff, I'm up to duff. Right. Describe themselves as doing that. Did you ever think of saying that? No, because I think that sounds quite derogatory, to be perfectly honest. I don't know. I think I don't know. Maybe watching old programs, and it's the sort of thing that you'd say, 15-year-old, oh, she's up the duff. It's. I think it's quite derogatory. So I don't think I would ever use anything like that. Rachel, you had your hand up. Well, I would really use pregnant. Nothing else really, but pregnant and expecting, like other people would say. That's it, really. That's good. Jimmy? Yeah. No, I'm pregnant. ¿Algún comentario con relación a lo que acabamos de escuchar? Les digo, en términos generales, el lenguaje no se aproxima al RP, pero es bastante inteligible, ¿no? Si se dan cuenta, también, bueno, a ver, ¿alguien que quiera comentar algo? Ujú. Yo, profesor, lo que noté cuando usan la expresión de I don't know, lo dicen de una forma muy diferente. El I don't know, o sea, suena muy diferente su pronunciación al decir I don't know. Y la otra que está interesante es cómo distintas edades dialogan acerca de, por ejemplo, cómo dicen para la embarazada o cuando está borracho, ¿no? Que usan ciertas otras palabras. Está interesante ese aspecto porque hay uno que, creo que, ¿quién dijo? El muchacho dice algo de que se le hace interesante que a veces los términos los terminan como que inventando o acercándose de una manera que no tiene como relación. Dijo un comentario. Sí. En general se refiere a términos metafóricos, ¿no? En el sentido de que ocupan una determinada frase o una determinada estructura para decir algo que tiene una palabra específica, ¿no? Entonces esa es como un poco la invención. Aguántame tantito. Miriam. Sí, profe. Ujú. Que bueno, no sé si me escuchas, sí. Lo que me di cuenta mucho es de que, por ejemplo, cuando dicen ciertas palabras, por ejemplo, dicen starting, que todo, bueno, al menos cuando estudiamos inglés es como con ese, es como que hacen como con una H, en vez de decir starting, dicen como starting, algo así. Igual con interesting, que dicen interesting, y understand, que dicen understand, algo así. Y que además de que, bueno, Asunto de hablar al niño le entiendo más palabras. Sí, un poco lo que les decía, ¿no? La variabilidad de edad también modifica. Se dan cuenta, por ejemplo, también el señor tiene un sonido más pronunciado de los sonidos vibrantes, ¿no? Él primero dice pregnant y los otros muchachos dicen pregnant con el aproximante, ¿no? Entonces, les digo, solamente para ver algunos de los rasgos y se vayan familiarizando con los conceptos diferentes, los cambios de pronunciación en ciertas palabras. Y ahorita vamos a ver cómo se comienzan a marcar más los cambios de entonación, ¿no? Porque es contrastar las diferentes variantes. ¿Algún otro comentario? Espérame, esto sí los voy a apuntar por aquí.
¿no? Bueno, el siguiente que vamos a escuchar va a ser el de George Jackson, el que vimos de Newcastle. Sería en la T. Newcastle. Ahorita vemos cuál. Otra vez volvemos al mapa y ver, ¿no? Ya entraríamos en la región del Reino Unido y recuerden, Newcastle estaría en esta zona y vamos a escuchar a hablantes de esta región. Si no me equivoco, era el segundo. Déjenme ver. My name's Gail Gail Hart. I live in Chesley Street, but I'm originally from East and Colliery. My name's Paul Young. I'm born and bred in Clowning. Ian McIntosh from Hilton Castle, Sunderland, live in Newfield, Bishop Auckland. Loretta McIntosh, come originally from a Shaw family and now residential in Newfield, Bishop Auckland. Right, and I'm Grant. Pleased that you're all here. Thanks for doing this. First of all, we'll start off with the how you feel section. Is there any word that anyone wants to start off with? Anyone? Well, the roasted, the hot, I would say, would be a roasted. I don't know. I would say, oh, blimey, I'm roasted. Or I'm lathered. Lathered, scumfished. What? Scumfished. No. Never heard of that before in my life. No. Never heard of it before. Me neither. No, well, maybe it's just something I'm familiar with, but So where do you get it from? I've just always known it. Oh, it's scumfishing in here. Have you never heard that? Is anyone else? No. No, not at all. What? Scadden is what I'm Scadden. Well, that's slang, though, isn't it, for scalding, isn't it? Yeah. So, which means hot. So, Scadden out here. Scumfished. scumfished, Never heard that one. So if you scumfished when you're hot, what are you when you're cold? frozen, Frozen. Nithered. hard. Freeze. Nithered, absolutely nithered. And where's nithered from? I don't know. It's just something I've always known. Nithered. I would just say freezing. That's what I would say. Just freezing. Icy. Brass monkeys. You know, that sort of thing. Okay. How about unwell then? Who wants to start? Unwell. If I was unwell, I'd probably say I'm dying because I exaggerate most things. Yeah. Drama queen. A bit of a drama queen. So yeah, I'm dying. Ill. That's what I think. Ill. It's not just the word ill, it's the way you say it. If you say, I am ill, rather than I'm not very well today, it has more of an effect. Do you know what I mean? Oh God, I'm ill. That wine made me ill. That meal made me ill. I would say I was gammy. Gammy. When you've got a bad leg, a gammy leg. So I never would have applied that. I wouldn't have applied that either. Yeah, but it just means the same. Off the map. If you're not right. You never heard off the I would map? say that means you're pissed though. No, off the map. No, if you're off the map, it means you're not yourself. I would say if I was off the map, I'd be pissed. Well, I was brought up in Easington Colliery, and if anyone would say, she's not going to school today, our Gail's off the map. What means you're pissed? Where I come from. Yeah. Off your face means you're drunk. And off the map as well. Yeah. Well, that is an Easington thing. Right, so if you're off the map and then you get a bit tired, Knackered. Knackered, I would say. Yeah, I would say Knackered. Or would all say knackered. Depends who I was with. I'd say fucked. Donald. Donald. Wrecked. All right. Yeah. all right. So well, someone brought a swear word up. So what do you think? What's your attitudes to swear? We'll start with Paul. Well, I wasn't really sure, and then I saw this stand-up comedian called Jerry Sadovitz, and he kind of put it into context, and he said, somebody said to him, there's no need for swearing, and he went, there fucking is need for fucking swearing, you stupid cunts, which is kind of, it sums it up for me.
Some reaction? I noticed in the faces there. I'm speechless. I don't care because I swear anyway. It's I just think another word to me. If it's appropriate, if if I drop something on my toe and it really hurts, then yeah, I'll swear. Or if I'm really angry at somebody or in a really, really bad temper, then yeah, I'll swear. But I don't think it's necessary to lit every conversation with expletives. I Well, think. no, I think it's appropriate time and place. That's what it is. isn't it? Yeah. It's, Woody Allen says comedy is time, disaster plus time. Well, swearing's the same, isn't it? Yeah. It's place and the right time to say it. And it can be really funny, can't it? Yeah. You could tell a joke and miss the swear word out, and it wouldn't be funny. Yeah. But if you want to really and also deliver an impact. Yeah, that's what I was going to say. It depends. Like it gives like intensity to something Mhm. as well, doesn't it? Well, and immediacy as well. Well, that's why they say it's inadequate vocabulary then. Yeah, probably. Because you haven't got the right words to use to make that same impact. Yeah. Oh dear, Mr. Dictionary's deserted us again. Yes. You know. Well, that's what is it? What's the words we used to learn at school? That profanity is the lack of vocabulary. That was the saying. It's bollocks, right? Isn't it? So, swearing on TV, does it affect your enjoyment? Not at all. If they No. don't beep it out because that beep 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 and I'd beep just beep rather gets hear on the my swear nerves. words. Yeah, well, I would because then I've got I've got the choice to turn it off. If a comedian's standing up there doing a joke and they start putting the bleeps in, you've missed the point. Oh Yeah, there's absolutely no point. No. And plus, it's just sometimes for some people, it's just the way they speak. Mhm. You know That's what I mean? right. Like if you go across to like, I've got some relatives who live in Ireland. If you go across there, the kids who are 7 and 8 are using language that I wouldn't use. Well, in Scotland they do. Yeah. Because they were brought up because the parents. I mean, my parents never used to swear in front of me, but my generation do swear. I found in front of their kids. I mean, I'll give you an example. When I first went to your house, Loretta, I never met your family before, and they invited us over for a meal, and your mum and your house is absolutely immaculate, and your mother's a real lady, and Loretta was cooking a pan of chips, and some of this chip fat spat out at her, and she went, "Oh, you fucker!" And I nearly died. And our mother, who was dressed from top to toe in Harrods best, just turned around and went, "Nice." You know, I mean, I nearly swallowed my chips. Oh, you know. Well, you do anyway. Do you want to keep your teeth, Macintosh? We're sucking them in the morning. You can't blame Colleen. All right, so I think it's only pleased and annoyed to do. We do pleased if something's gone your How way. are they then pleased. How are they not? Cockahoo? Please. Chuffed. Aye, chuffed a bit. Chuffed a bit. Chuffed a bit. Thrilled. I'd probably just say I'm really pleased with that. I'm really happy with that. Or do you think that's a little bit tame? What if you just won the lottery? Would you be just, hey, I'm pleased. I've won the lottery. You'd be going, I've won the lottery. Yeah, I would, but I'd probably be going, yay, whoopee, whoop-de-doo. Well, But the expression I would use to say I was really pleased. glad. Delighted. Glad all Delighted. over. How were the moon? Well, that's the same as how were the not. How were the moon? It's good, isn't it? So, did we do annoyed or not? Did we do annoyed? No, we haven't done annoyed. Okay. Okay, Ian, you start with annoyed. Pissed off. Again. You're Yeah, pissed off. No, that's the expression I would use as well. I think that's the only expression I use. Yeah. If I'm annoyed, If totally I was pissed off. really, really mad, I would either be seething or foaming. I was going to say foaming. I use Or, foaming. fuming. I'm really mad about this. Mad is I'm the most absolutely popular. foaming. But that would usually, in your case, I'd be on the end of that and it would have the F word in front of it, wouldn't it? Yeah. It would be bleep, bleep and foaming. Yeah. My mum might be listening to this one day. So is there a phrase you would use though? You know, like I'll probably go ballistic. That's probably what I would say. That's you describing, though. That's you describing how you would be. No, if I If said you were annoyed. You wouldn't say I'm ballistic about Well, that's that. asking No. how you feel. It's asking for another word, isn't it? How would So you? How you feel? if I was annoyed, I would be absolutely foaming. I'd be like a mad woman. Going ballistic. What if something had you done something that hadn't gone your way, so you're annoyed? Would you be like as sick as a twat? I would say, or Sick as a parrot, I would say.
It's a clean version. Sick as a Ah. parrot. I would I say would that. that's what she's saying to you. I would say sick as a parrot. Well, you'd be fucked off as well, wouldn't you? I'd been brought off at the Stock and Tops. What? ¿Algún comentario con relación a lo que acabamos de escuchar? Sobre todo me interesa saber si notan la diferencia de entonación entre lo que escuchamos hace un momento y lo que estamos escuchando ahora. La diferencia también un poco en cuanto al ritmo del habla, y les digo, sobre todo el asunto de la entonación. Obviamente también hay ciertos rasgos característicos de esta variante que se pueden notar, pero no sé si tienen algún otro comentario al respecto. Sobre todo les digo en cuanto a la entonación y el ritmo de las frases. Profesor, yo lo que noté, como este es más claro que la anterior, que la pronunciación permite bueno, a mí que no soy nativo, como que es más claro la pronunciación con ellos. Y también noté cuando ellos dicen el plus, ellos dicen plus diferente al plus. Ese tipo de situación. Entonces, creo que de la otra, a la primera que nos puso a este tipo de pronunciación es aún más clara que la otra. Sí, también les digo, ¿no? Hay que tener en cuenta que están en el principio de la grabación. Entonces, generalmente cuando hay este tipo de estudios y comienzan a hablar, tienden a cuidar más su pronunciación. Cuando pasan a la parte ya intermedia de las grabaciones, por eso les digo, es mejor como que ir a la página y escuchar todo, porque ya en medio es cuando comienzan a hablar más en su propio acento. Sí, porque justamente también el cambio de pronunciación produce que no podamos comprender en un primer momento. Esto les digo, depende mucho de qué tanta práctica tengan con el inglés en general. Si ustedes han tenido una educación en la que a lo mejor han escuchado constantemente inglés, va a ser mucho más fácil comprender las variantes. Pero si no, en el momento en el que cambiamos de variante, va en un principio a ser difícil por los cambios de pronunciación, ¿no? Que van exacto, las palabras se acortan y hacen como pausas, un poco lo que habíamos visto de los sonidos glóticos, que también van a tener aquí, y las palabras se acortan, más que acortarse es la rapidez en la pronunciación, y el cambio vocálico, eso también produce ese tipo de sensaciones. A ver, fue hasta cierto punto más fluido. ¿Alguna otra cosa? Oiga, profesor, ¿hay páginas donde hagan así con el español, que discuten a lo mejor el cómo dices tú en tal palabra? Sí, porque el español tiene muchos estudios al respecto porque sigue la línea tradicional de los estudios en inglés. Entonces, sí, la verdad ahorita no conozco muy bien las páginas porque no es algo en lo que me haya adentrado mucho, pero sí debe de haber. Vamos a ver que para el francés es más difícil encontrar este tipo de recursos, pero sí, en español debe haber. El siguiente que vamos a escuchar va a ser justamente el de Lancashire. Vamos a ver otra vez el mapa para ver de qué zona estamos hablando. Y aquí se va a notar clarísimo el cambio de pronunciación y de entonación. Vamos a ver cómo se escucha completamente diferente en el sentido del sonido, la musicalidad, a lo que acabamos de escuchar en los otros audios. Que es el siguiente. Es toda esta zona. No tiene aquí el nombre, pero es de esta zona de donde vamos a encontrar. Aquí está marcada los límites. ¿Sí? Vamos a ampliarlo un poco más para ver qué hemos visto. Hemos visto Glasgow, Newcastle y vamos a ver ahora de esta zona, Lancashire. Van a notar inmediatamente el cambio de entonación. Vamos a...
Vamos a ver el de Blackpool. Vamos a escuchar. Sarah Petrolengro. Ruth. Calvin. Carmen Carmen Petrolengro. Petulengro. William Right, how I feel. Right, for unwell, I've got Naffalo. I'd feel Naffalo if I was unwell. Just how would you spell that? Do you know? Nafalo. Naffalo. Is that a Romany word? Yes, that's a Romany word. If you see somebody walking in a hospital, you say, oh, they look Naffalo. They look unwell, which they would be unwell if they was in a hospital. But you, would you? Wafferty. It's the same sort of meaning, isn't it, really? But Wafferty's we say more bad isn't than it? ill. Than ill, yeah. Yeah. Wafferty, you could say about your food, that was Wafferty. That was Wafferty. That was it bad. It was bad, but to me, unwell means bad, so. Or you could say, I feel bad. I feel Wafferty. But you'd say, they look Naffalo. They look Tell you ill. the truth, I would have thought Naffalo was the worst of the two. Yeah, because we usually say Yes, we Wafferty, always say don't we? Wafferty. Yeah. I've got Wafferty. Everything we have is Wafferty. like Oh, that's a when I've got Wafferty Wafferty Gira. That's a Gold. Wafferty. But I would have thought Naffalo would have been the worst of the two. I know, but a lot of people do say Naffalo because Oh, my aye. father Oh, does. aye. Yeah. My father always says Naffalo. Waffalo. Good gin, this. William, what about you? I've just got the same as Ruth, Wafferty. That's what I've got. Okay. We use it a lot, don't we? We use that word a lot. Yeah. Yeah. For tired, Kinlow. That means I'm tired. I'm Kinlow. I've got Sooty-ish. I think I'm going to probably have to ask you to spell some of these words, aren't I? I So that- can't spell. but say it again. Sooty-ish. Like, The Romany language, you spell it exactly as you say it. So you can't make a mistake with it. All right? And what have I got? I've got shattered. Well, that's not very Romany, is it? No, but that's how I felt. That word, tired, is shattered. And I'm shattered tonight. William? I want to go to bed. No, I haven't. I've got Sooty-ish. Yeah. She's She's been looking at my paper, I'm telling you. No, I haven't. No, I haven't. Like you say, I'm going to Sooty. You say, I'm going to bed. Or I'm going to Woodruss. Woodruss is Woodruss bed. is bed, so I'm going to Woodruss. Woodruss means bed. Yeah, so going to Sooty is going to sleep. Yeah. Yeah. This isn't related to Cockney rhyming slang, is it? No. Because you said No, then going to sleep is sooty. It's not Yeah. sooty and sweet sleep. No. No. Oh, no, I never thought of that. No, it's I nothing know, like it's not, that. is it? No, it's nothing like that. Okay. What else we got? Please, I Hot. haven't got anything for please. Tato. You say, oh, I'm Tato. Yeah, well, I've got tatter. So Tatter. it's the same Yeah. thing, but we just say it different, Yeah. don't we? I'm I went more English and I went clammy. Tatter. I've got. For So that one can be tatter or tato. Can Tato, it? yeah. Yeah. Some people say tato, some people say tato. It's like potato and potato. Right, tattoo. Tomato and tomato. Tomato and tomato. Yeah, Yanks come into this, don't they? Yeah. They say it a different way. Yeah. What about cold? Cold. I haven't got nothing. I've just got perish because that's what I say. Shodding. That's the gypsy way. Yeah, if you're cold, you say I'm shodding. No, well, I don't. I just say perish because I Perish, don't know yeah. it. Yeah. I just said icy. Don't know why. Why does I ask you? I just put, I'm never cold because I'm always hot. In your dreams. In your dreams, will you? What about annoyed? Owner. Oh, Owner. yes. Most of them say Yes, owner. Oh no, or Bengley. I'd say Yeah. you're Bengley. yes, Bengley. Yeah. A beng means If a bad. someone's a beng, you're they're a a bad bad person, but I'd say Not Bengley. bad, but is so it's annoyed. argumentative. Yeah. And are there sort of degrees of it? There's always a degree of it now. When my mother looks at me and she gives me the eyes and goes, I'm on there. I'm not keke. Like that. And you're in the shop and you go, and you're doing it more. Keke. Keke like that. And she's doing the eyes. That's when you know she's angry. When they do their eyes with it, you've had it. Yeah. It's like me sister-in-law. When they were young, they went into a shop with their mother and father, and they wanted these dresses, and they looked absolutely handsome in them. Well, the mother looked at the prices of them, and in them days, that was out of the question. So she said to the girls, do you like those dresses, Keke? You look nice in those dresses, Keke. And all the time she kept saying Keke, so No, the my mum girls used to knew do to that. say they didn't want the dresses. Yeah, That was Keke. it. My mum used Yeah. to say that. And at It's the end, they Keke. didn't take the hint, so her eyes went up, Keke. Yeah. And they said, no, we don't want them dresses. That's a true story. And she was saying, I'm annoyed. Yeah. She was saying, don't. Yeah, don't. Keke means don't. Don't. But they wanted the dresses ever so much. And that was her mother, actually, one of the daughters. Mm.
So were you one of the girls then? No. No, Oh, no, so, yeah, no, right. I'm no, with you. no. Yeah, I'm with you. Okay. Pleased. We're pleased in Romany languages, Bartle. When you Bartle, you're pleased. Look at that book. We You're don't a use cheat. that, do we? She cheated. We don't use that, do we? No. Because we're never pleased. No. We're never satisfied. So it's not very often we use that, is it? No. And Happy But we would use, but sometimes you not say, pleased. "Oh, that's cushy." Yeah. That's like Yeah, that's good. cushy, it's good, isn't it? That's Rodney and Del Boy. Yeah, but that's just London. That is but London that's a again, isn't No, it? but that is a Romney it word. is a Romney word. Oh, aye. Oh, like if cushy, you- they used to say. Yeah, Cushy, didn't they? Yeah. Not But if- cushy, If cushy. you're happy and you're pleased, you say, "Oh, that's cushy." Yeah. Yeah. So I suppose that could mean it, really. And you reckon that's a Romany word, Oh, so it that's is. where Del Boy's got it from, is it? I think Well, so. Yeah. I think cushy, they used to say cushy, didn't they? But I don't know. cushy to me is like London. Yeah, but cushy and cushty. He says cushty. Mm. I think he's got that from someone. What they were, yeah. Right, okay. Right, Ruth. Right, I wasn't good on this. Tuggies. Clothes. What? Tuggies. Yeah, that is your clothes, isn't it? Tuggies. Yeah. Your clothes. And is that Romany? Yeah. Well, yeah, tuggies. your That's tuggies. that's what we say, don't Yeah. we? Your shirt is your gad. Your shirt. And your trousers are your Rockendras. rockendras. Rockendras, yeah. Yeah, thought- your rockendras. I thought your shirt was your shiv. No, that's a girl's blouse. That's a girl's blouse. Oh, well, Boy's nearly shirt there, is- won't I? Yeah. William, you've been wearing wrong clothes all these years. Yeah. A dress is a river pen. A river pen. That's a dress. You'll have everybody in England talking Romany now, won't we? Yeah. Let's just talk about this language, though. So, where its origins, what Romanian are they, or where does it come from? Do you know? Where does it come from? It's Romania, really, isn't it? It's sort of Romanian. It's a mix Italian, because isn't if a lot of the Romani language, it relates to different parts of, because a lot of the words, when they sound the same as like And a lot European. comes from Russia, you know. Yeah. A lot of ours. Yeah. It's like India, And though. India, The- the the- Indians, Yeah. They're all, a lot of Indians. they're all like the same words, but sometimes you pronounce them different. Like rain to them is parney, and that's the same to us. Parney is rain, but sometimes they can say things we know what they're on about, but they sort of say it in a different way. Do you know what I mean? Because Go on, explain. How do you mean? it's just like, I don't know really. It's just funny, innit? Like we say parney, but they'll add like an e on to the end of it, so it's like parney. You know what I mean? And it just sounds different, but it's sort of the same language. And could you understand it if you were there? I can pick up bits. Now my granddad could have a full conversation with him, so there's no of them trying to talk behind our backs when my granddad's there. But I can understand them fully. I can pick bits up off them, and that's about it really. How much is the language used now? Because I mean, you're picking words out of the air here and saying, "Oh, we say this week." How much do you use it daily? It's used all the time when we're all together privately. We talk like most of the time, but it's more like everyday things. It's not, things like this, is it really? And you don't use it for every word. It's not like, it's like when you talk French, every word's French. It's still, you're just using bits of words. You're not making up sentences. That's right, yeah. You're not making full sentences up. Mm. ¿Algún comentario con relación a este? No sé si notaron el asunto de la abertura, cómo las vocales están más abiertas que en las variantes anteriores y le da un tono más rápido al speech y también hasta cierto punto más alegre. No sé si notaron eso. Exactamente, si pronunciaran abriéndola más la boca. Ujú. ¿Sí? Sí, pues a mí se me hizo como un acento, digamos, bueno, obviamente más británico, pero yo lo compararía como un acento, digamos, como norteño, si se puede decir. Pues sí, por ejemplo, en el inglés de Estados Unidos hay también acento, digamos, sureño y es como usted dice que abren más las vocales. Y por ejemplo, en palabras como sometimes o se habla con mucho slang también ahí, entonces se hace más fluida la conversación.
Entonces también tienen mucho más a estas como abreviaciones para que sea mucho más rápida la conversación y más fluida. Entonces, sí, se escucha mejor y como también más alegre, por lo mismo que me imagino así debe Sí. ser. Además, también hay que pensar que están en esta zona un poco costera y también eso da ciertas características a esta lengua. Es quizá uno de los acentos más, que más se pueden percibir en términos de escuchar, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sino para que pasemos al último, que sería la variante londinense, que más o menos sería la de Cockney, el Cockney accent. Vamos a ver qué la región que vamos a revisar. Y no sé si también alcanzaron a escuchar esto de que veíamos en las grabaciones que decía mi granddad, en lugar de decir my granddad, mi granddad. Espérenme. Sería, a ver, Londres, Londres, Hackney. Ujú. Voy. Ujú. Y el asunto del cambio del pronombre, ¿no? En lugar de decir my, me, que es una de las características también que vimos y más importantes de estas variantes. Les voy a presentar el mapa para que veamos ahora de qué zona vamos a escuchar. Vamos a escuchar de Londres, una variante de Londres, de la zona este de la capital, que sería esta, Hackney, Hackney, Londres, esta que está coloreadita en rojo, y está a un lado este del centro de Londres. Si abrimos más el mapa, vemos de qué zona estamos hablando. O sea, pasamos a las variantes del sur. La última que vamos a revisar, déjenme compartir el... Aquí. Vamos a ver esta. Okay, so where we start? I think what we start is inside and outside. That's okay with you. So um, we'll go for the main room of the house. So what do you have written down for? Yeah, I think most of us. You put the front room. I've got a living room. You've got the living room. Yeah. I think we've always called it the front room. Regardless, a lot of the times Whether it's in the back. it's at the back or the front, but I think that was when we was young. The best room was at the front, and it was kept for best. Yeah, I think the last one we were talking, you talked about parlor. That actually. Yeah. Yeah. Parlour, Is that what you're That's probably what my mum would use, or my nan. That's probably your name. Yeah, but to us it's always been like Always the been front room. Yeah. Yeah. I know people call it other things, but. What I do you just call call it, it Jessica? living room. The living room. Yeah, I've always called it living room. It's where I live. Well, it's really is much more sensible, isn't it?
Your living So room it's is where it's you a place live, you spend yeah, most- as That's against where most of You my spend most of time. your back time room in or it, front don't or you? front When room. you're watching TV and Mm. everything. I innit? think living room is a better one actually. Yeah. Should have thought of that one. No, we say the front room. Actually, I have to say in Dublin we say front room. Living room is it's always because it always was at the front of the house, wasn't it? Always that best room at the front of the Yeah. house. But okie doke. Running water smaller than a river. Stream. Yeah, definitely stream. Definitely stream. Yeah. Yeah. I don't know if that could be any different. I don't know, Brook. Oh yeah, A Brooke. creek. What's a creek? There we go. Yeah. That's it, a creek. Yeah. A stream. Yeah. Stream. Very much so. Yeah. Okie doke. The long soft seat in the main room. Sofa. Settee. Well, settee, but a couch. Yeah. I say that. What do we I don't know where couch come Oh, from, sure. but couch. Is it short for anything? I say I'm, that. I'm not sure. It's a weird name. Do you use couch? Yeah, but I use sofa. I just say sofa. all the You say time. sofa. Yeah. Yeah. But yeah, settee or couch, me. And, Settee. yeah. Yeah, Or floor no. when you've had a drink. Yeah, everywhere's the couch. Everywhere's a Everywhere's a couch. couch, Yeah. yeah. But and do you remember is that what your parents would have called it? or Yeah, whatever? yeah. Definitely set. I think settee. Well, I think maybe couch. Yeah. My mum and my nan would call it couch, but it's got a little bit old-fashioned. I think couch. Couch. So Yeah. we call it settee to be modern. Modern way of saying it, isn't it now? I think it's a settee. I mean, I can't remember. Is a settee like a matching pair or whatever? A settee was like having where you get two chairs, like two armchairs and a couch And- was yeah. a settee together, wasn't it? Well, that's I barely remember it, but It's a three-piece suite. a three-piece suite. Yeah. Three-piece suite. That's right. Yeah. Isn't it? Three-piece suite. Yeah. Yeah. And We got, my dad bought this one from my dad was really into auctions when we were kids, and he went to this pub auction and he bought this kind of it was brand new, but it was built for a pub that never happened. So it was this like curved sort of couch. It was like a circle. Yeah. It was amazing. We used to use it. We'd run. You could run around the room and you get onto the couch and you could use it like like a racing car would use like a curved racetrack. Yeah, And yeah. we'd speed around. And my mother absolutely hated it. Like she just couldn't wait to get rid of it because it encouraged devilment. But Well, and mind you, though, if you got a very big room, you could have, say, a three-seater, and then kind of table thing in the middle, and another two or three-seat guy, and so it's all one like an L shaped. I Yeah. don't know whether that would still be called. oh, they're very swish now. I think you get Yeah. all sorts of things you can do. I'm quite. I'm not going to mention a futon, which now, Yeah. or a sofa bed even, which you can use. Yeah, that's what I've got. Have you? My sofa bed in my living room. But a futon I find very uncomfortable. Oh yeah, they're It's horrible. to sleep on and to sit on. I find it very Yeah, they uncomfortable. just like slip down. Yeah, yeah. We've got he's got a boy. He sleeps on one, but he's obviously quite tall, so it's better because his feet can hang over. You can put the futon down, and his feet can hang over at the end, so it's not a problem. Yeah. Even if we tickle them sometimes, they're hanging out. Yeah, but futon obviously is only just about come out in the last few years, really. Yeah. Well, in England anyway. So you'd say the settee. They'd definitely say settee, yeah. And you'd say Sofa. sofa. Okay, cool. A narrow walkway between or alongside buildings. An alley. Alley. Alleyway. Sideway. Sideway. Well, it was down the side of the house. Wasn't it? The sideway. Yeah. Well, Is that what you call it? Because I mean, do you have is there actually No, there's no. you don't get any access from the back Not, of these? not at all. No, it's just through the front. Yeah. So there's just about. I do know what you mean, yeah, where Where I used to sometimes live. you have two houses and you had the walkway going down, perhaps back down to the Isn't gardens. it where I lived in Brown Road? Yeah. We had the front of the house and right at the end, because it was the end house, Mm. we had the sideway that led you round to the back. Yeah, yeah. And So what was I the lived- back? so I Did lived you in call two it an end alleyway houses, then? had it. Did you call it the alleyway at the back? Because I know that like No, it led right. to the back garden.
All right, okay. Sideway led to the back garden. Yeah. That's just a sideway. Yeah. I've never been posh enough to have a sideway, so Sideway. I do call it an alley. If Ain't not. that like in Gosh. Coronation Street? The little alleyways by the side of the houses. That's, Yeah. that's right, yeah. Yeah. But it was mostly, I think, terrace houses. They used to just literally, it was easier for them to run that kind of thing in the back. So you had to get to your back garden Yeah. and stuff like that. If you had a Yeah. garden or a yard, whatever, you get to it from the back. So you call that an alleyway. Definitely, yeah, I'd Yeah. call it an Yeah. alleyway. I mean, and if you see places up north, a lot of them just use the alleyway and go down and would use the back door As their front door. as a front door Yeah. virtually, you know, not ever Yeah. use the front door. So it's a thing about going into the front room which you never used. Yeah, So use the back- yeah, complicating. Yeah, no, it's true, yeah. Yeah. But I think it's definitely an alleyway. Anyway. Yeah. Toilet. What did you have written down? Lou. Lou. Lou or Yeah. Lev. But I say toilet. I'm going toilet. Okay. Which is probably not very sophisticated or ladylike, but Oh, it's, No, it's not. nice, yeah. Yeah. There's lots I'm of going Think of lots of words. You can think of Oh, words. Christ. Well, Gary put bog. Gary, Um, Did you, Chris? bog. Yeah. Powder room, but that's That's We say bog a lot, I have to say. that's Do you not use American, bog innit? at all? Powder Just, room, innit? no, don't like saying bog. but you Just don't sounds lavatory, worse. lab, No, I just say toilet. toilet, yeah. Okay. But then when I'm going to have a bath, I say bathroom. Even though Which it's is in the weird. same room. Like, if I'm going to the toilet, I say I'm going toilet. If I say I'm going to have a bath, I'm going Oh, bathroom. yeah, Yeah. Although they're in the same room. yeah. Yeah. Although in some places they're not in the same. Yeah. Actually, a lot of places they used to be separate, isn't it? Because the toilet would be out the Where back. where the John come from? I've heard that as well. I'm going to the John. I've never. I know Never that heard that. that's. I thought that was a really English thing to say, but I've actually never heard anyone say "going to the John." Never have I. No? Never. I don't know where it ever come from. No. Perhaps this program and find out. That's everyone named John looks like a toilet. Thank you. That's not fair. Okay, and you can't remember like your parents or your grandparents using any word for it? No, it was the No. low. No, it was Toilet. toilet. Yeah. I think grandparents would have said toilet. Yeah. Yeah. Definitely. Mm. Yeah, Lou is modern, isn't it? Lou. Lou is more, yeah. Where They didn't say bog, would they? No. An older person would say No. bog. No. Yeah. Okay. Okay. To rain heavily. Like to put down it's pouring. Yeah, that's what I say. It's pouring. Oh, it's pissing down. Pissing down. Yeah. Yeah. It usually does, doesn't it? Mind you, I've got a few. I've got pelting down, Yeah. falling down, tipping down, I've never heard that. tipping down. You use tipping a lot. Yeah. Yeah, it's tipping down. Yeah. 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 The other one's a bit. Is there any other things you don't like cats and dogs or? Oh, I've heard that. Yeah, I've heard raining it, cats. I've never Yeah. used I've it. never used No, it. I've never It's used raining that. cats and dogs. I think the usual expression, like you said, is pissing down. Pissing down. Yeah. Or if you felt a bit posh that day, you might go. ¿Algún comentario con relación a esta variante? ¿Algo que les haya llamado la atención? No sé si notaron las glotalizaciones de las T's en algunos contextos, no en todas. Una palabra no se alcanza a entender, les digo, es un poco complejo porque como no estamos acostumbrados a esta variante es difícil, pero no sé si alcanzaron a escuchar que decía bathroom en lugar de bathroom. Bathroom. La palabra down en lugar de sit down, pouring down. Que son más o menos fenómenos que hemos estado viendo, ¿no? Las glotalizaciones de las T's. Los contextos, en algunos,
La palabra bathroom, la chica la pronuncia con la F en lugar de la V de la aplicativa. Dice bathroom, no bathroom. Acentuan demasiado los comentarios de los demás y creo que escuché okidoki decir el entrevistador. Supongo que el entrevistador decía okidoki. Sí. También la pronunciación a la hora de entrar comfortable. La conversación fluye más lenta. Sí, también hay que pensar que están entrevistando a clase media, más o menos, ¿no? Entonces, si uno quiere escuchar las pronunciaciones más populares, pues tiene que ir a clases más bajas, ¿no? A zonas menos influidas por la norma, pero aún así se alcanzan a escuchar ciertos fenómenos que hemos visto. No les digo el asunto del bathroom, las localizaciones de las T's, algunas diptongaciones, no dice toilet, dice toilet, algo así, si no mal recuerdo. La chica es la que tiene más marcada esas características. Y algunos cambios de palabras, ¿no? Sofa, no dice sofa, sino sofa, con un diptongo ahí, una especie de diptongación en esa primer vocal. Bueno, con esta parte terminaríamos el asunto de las variantes del inglés británico. Vamos a ver si, yo me voy a apurar para que terminemos ahora sí ya hoy las variantes del hemisferio sur. Va a ser rápido porque también el artículo pasa de manera muy rápida esta parte de las variantes del hemisferio sur, para ya en la siguiente sesión, ahora sí, comenzar con el francés, porque si no nos vamos a tardar mucho en esta parte. ¿Me dicen cuando ya vean la presentación, por favor? Ya, profe. La última parte que revisa el autor son las variantes del hemisferio sur. Entre ellas vamos a encontrar solamente Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y vamos a dar un repaso rápido sobre los rasgos que encuentra en las tres variantes, ¿no? Va a decir que hay rasgos que comparten las tres variantes y otros que más o menos las diferencian. En cuanto a las vocales, nos dice, va a haber determinados, en estas tres variantes, rasgos compartidos, vamos a encontrar un cambio vocálico de adelantamiento en este tipo de palabras. En lugar de decir had, van a decir head, 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 head. Recuerden que esta vocal está un poco más atrás que esta. Esta es anterior, esta también la podemos clasificar como anterior, pero si recordamos el trapecio, la primera vocal está aquí, esta, y la segunda vocal estaría por acá. Está un poquillo más adelantada. Entonces, adelantan la vocal. En lugar de decir hat, van a decir hat. Y en lugar de decir head, van a decir head. Adelantan otra vez la vocal. Recuerden, esta vocal está aquí, esta otra está un poco más adelantada. En el trapecio más o menos era algo así. Se alargaba hasta acá, ¿no? Y se adelanta esa vocal. Ese va a ser el fenómeno de adelantamiento. También va a haber un proceso de centralización en vocales de esta naturaleza. En lugar de decir head, van a decir head. Otra vez voy a dibujar aquí el cuadro. Había tres divisiones y la de acá, ¿no? Y la primera vocal estaba por aquí y la segunda, si no mal recuerdo, está por aquí. Es la media, por acá. Entonces hay un proceso de centralización. Esta vocal que está adelantada se centraliza a esta. Y en lugar de decir hit, van a decir head, head, head. Aunque en las variantes australianas se da más bien un adelantamiento. En las variantes de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica van a centralizar esta vocal, pero en las variantes de Australia van a adelantar. En lugar de decir hit, van a decir hit, hit con la i que estaría aquí. Adelantan esta pronunciación. Este es uno de los principales rasgos que distingue la variante australiana de la neozelandesa.
También vamos a tener que estas tres variantes, al igual que el inglés británico del sur, van a compartir la divergencia de la palabra foot y la palabra strut, aunque la vocal de strut va a ser más anterior con relación al fonema posterior semiabierto no labializado, que sería este, posterior semiabierto no labializado. Y en el inglés de esta parte, de estas tres zonas, la van a pronunciar con esta, que sería el fonema central medio abierto no labializado. Este fonema tampoco lo vimos como fonema del inglés, porque es un alófono. Entonces, en lugar de pronunciar strut, van a pronunciar strut, strut. Foot va a ser la misma pronunciación que en el inglés que conocemos, y luego va a haber esta divergencia, pero con ese cambio leve de vocal. La vocal de nurse se realiza en las tres variantes adelantada y en ocasiones redondeada. Vean, este fonema no había aparecido en ninguna de las variantes hasta ahora, que va a ser justamente el fonema central semicerrado. Espérenme, creo que aquí, nurse, central semicerrado. No, aquí este fonema me equivoqué, este no es este. Es que sería el anterior semicerrado labializado, porque van a adelantar esa vocal. Entonces, en lugar de decir nurse, van a decir nurse, nurse, nurse. En términos de las vocales, como vemos, o sea, simplemente son fenómenos de adelantamiento y atrasamiento. Y prácticamente las tres variantes tienen las mismas características, ¿sí? Es probable que en el examen no les pregunte sobre estas variantes, pero es importante tener en cuenta algunas de sus características. Con relación a las vocales, van a diferir en estas situaciones. Con relación a las palabras bad, pom y star que hemos visto, en Australia las tres palabras van a tener convergencia, es decir, se van a pronunciar con este fonema o con este fonema, con estos fonemas o con este, cualquiera de las tres. Nueva Zelanda, convergencia, esperen un tantito. En Nueva Zelanda va a ocurrir lo mismo y en Sudáfrica va a ocurrir lo mismo. Vamos a poder ocupar cualquiera de estas tres, de estas dos vocales, pero las tres palabras se van a pronunciar con alguna de esas tres vocales. Con relación a la palabra fleece, vamos a tener en Nueva Zelanda una diptongación muy rara que no hemos visto hasta ahorita, que sería esta, donde vamos a encontrar una vocal media cerrada, anterior central, no labializada, con un fenómeno de, déjenme buscar, va a estar centralizada, más su par no centralizado, que sería la vocal media cerrada, no labializada. Vean, son las mismas vocales, solamente que estamos diciendo que en la primera hay un fenómeno de centralización y en la segunda no lo hay. Mientras que en Sudáfrica vamos a tener un monoptongo, que sería fleece, solamente que con un alargamiento. Y otra de las características, vean, es el asunto de que la vocal está más adelantada. Es la vocal cerrada, y en este caso va a ser, perdón, anterior cerrada, y en este caso va a ser la vocal anterior central media cerrada. Y luego el par near square, vamos a encontrar en Australia, en donde va a haber divergencia. La palabra near se va a pronunciar con la vocal central semiabierta no labializada. Y la palabra square se va a pronunciar con un diptongo, con estas dos vocales, con la vocal semicerrada anterior no labializada y la vocal media, square, square, como lo hemos visto hasta ahora, o con la vocal semiabierta anterior no labializada alargada, square, square o square, square. Y van a diverger. La primera palabra, near, se va a pronunciar con esta, y la segunda se va a pronunciar con esta. En Nueva Zelanda, no obstante, estas dos palabras van a converger en un diptongo.
y va a ser un diptongo también que hasta ahorita no habíamos encontrado en algunas variantes de Escocia, pero no es normal en el inglés estándar. No decimos face, por ejemplo. No decimos fies, que ya lo habíamos visto antes. Decimos face. Pero ¿qué ocurre? Que vamos a tener también este diptongo. Entonces, en lugar de decir near, vamos a decir near, near, square, 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 square. Con este diptongo, las dos palabras se van a pronunciar. Por eso van a converger. Ambas van a tener esa pronunciación. Y en Sudáfrica vamos a tener otra vez la divergencia, igual que en Australia. ¿Sí? Estas dos divergencias coinciden. Y va a ser exactamente lo mismo. Una de las características más interesantes de este tipo de variantes, como bien vieron en el artículo, por eso lo pasamos de manera muy rápida, es que como son idiomas implantados de manera muy reciente, pues relativamente la divergencia es poca y también se han hecho pocos estudios al respecto, como bien mencionaba el autor, ¿no? Se han hecho más bien estudios de tipo sociolectal, cómo varían los registros entre clases sociales, pero no tanto a nivel regional, porque además también hay zonas, como por ejemplo en Sudáfrica, en donde el inglés es un idioma minoritario, a comparación del bantú, si no me equivoco, que habla la mayoría de la población. Entonces son variantes relativamente muy recientes y es por eso que hay poca variabilidad y también hasta cierto punto pocos estudios al respecto. Se implanta una variante, esa variante comienza pues a crecer y muchos años antes de que pueda haber alguna divergencia fonética muy relevante, ¿no? Por ahora no la en este sentido, así. Con relación a las consonantes, las tres variantes van a ser muy similares a la recit pronunciation, van a ser variantes no róticas, esto sí es sumamente relevante, porque heredan las características del inglés británico. Recordemos que, como decíamos en la primera sesión de este tema, Inglaterra controla estos territorios. Vamos a tener también que en posición intervocálica, el fonema dental, alveolar oclusivo sordo, va a ser oclusivo en las tres variantes, pero en el inglés australiano y neozelandés se puede realizar como un fonema vibrante. Aunque no sea rótico, puede funcionar aquí como un fonema vibrante. Que en lugar de decir water, como lo dirían en la variante del inglés británico, van a decir water, 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 como en la variante del inglés norteamericano. En la variante sudafricana esto no ocurre, y estamos hablando simplemente del fonema alveolar, no de un fonema vibrante que esté de por sí ahí. Recordemos, son variantes no róticas, pero pueden tener presencia de estos pequeños fenómenos de rotacismo en determinados contextos. Aunque la glotalización de la consonante T, que es lo que acabamos de ver en la variante del inglés británico, o hemos estado viendo, la glotalización de este fonema, esto no es común en las variantes del hemisferio sur, tal y como lo es en la variante británica. Se ha comenzado a registrar este fenómeno en Nueva Zelanda, no en Sudáfrica. Solamente en esta zona sureste del mundo, que además están súper cerquita, por eso es que siempre vamos a encontrar influencia entre estas dos variantes, porque pues Australia es una isla más o menos por aquí y Nueva Zelanda está por acá. Entonces van a tener una comunicación bastante pronunciada, entonces van a compartir muchos rasgos. Y es en esta zona donde se va a comenzar a presentar este fenómeno de glotalización, que es lo que hemos visto, que en lugar de decir got to o got to, van a decir got to, con esa pequeña pausa entre esas dos palabras para marcar que hay un fonema, pero no existe. El siguiente, en posición de coda, el fonema lateral tiene las siguientes características. La variante australiana y neozelandesa velarizan y en ocasiones vocalizan de manera regular este fonema. Déjenme dar ahorita un ejemplo. Vamos a verlo ahorita en la página, pero el asunto es que este fonema, cuando aparece al final de sílaba, para marcar una sílaba podemos decir que es esta, y luego aquí aparece el fonema.
y aquí termina, puede ser la palabra o la sílaba, este fonema se va a vocalizar. Entonces, en lugar de pronunciarlo como la lateral, lo van a pronunciar con este sonido. En lugar de decir a lo mejor, no, es que ahí hay una vocal. Ahorita lo vemos en los ejemplos, porque si no me voy a inventar uno que a lo mejor no existe. En la variante sudafricana, debido a que esta consonante suele novelarizarse, la vocalización tampoco es común. Otra vez, este fenómeno, perdón, se va a restringir a la variante de Australia y de Nueva Zelanda, pero esto no va a ocurrir o va a ser diferente a la variante de Sudáfrica, en donde no va a haber vocalización. Este es quizá uno de los fenómenos más interesantes de estas variantes, el fenómeno de la vocalización, ¿sí? Del fonema lateral. Ahorita vemos ejemplos. Y solamente para concluir esta parte, comentar algo de lo que dice sobre las divisiones dialectales de esta zona. Primero habla de Australia, y como les acabo de comentar, la mayoría de los estudios se centran en divisiones sociolectales, que tienen que ver con clases o con determinados grupos sociales que existen en estas zonas. Distinguen entre un inglés culto y uno genérico, como siempre en las divisiones sociolectales tenemos estas divisiones. Y en cuanto a la fonética, algunos estudios han identificado cierta variación en las vocales de los suburbios del norte y del oeste de Sydney, pero es lo único que se ha dicho. Y también se sabe que existe variación en la vocalización del fonema lateral, lo que acabamos de ver, más frecuente en Australia del Sur y menos frecuente en localidades como Brisbane y Melbourne. Pero son pocos los datos que se tienen en realidad sobre estas zonas dialectales. Les digo, tienden a ser más bien estudios sociolectales más que estudios geográficos, que se basen en una delimitación geográfica y que además contemplen muchos fenómenos fonéticos. Tienden a ser estudios que se centran a lo mejor en la realización de un fonema en específico. Pues menos, ¿no? En Nueva Zelanda se pueden encontrar tres regiones, la zona norte, la zona centro y la zona sur. A veces hay que recordar, tenemos dos islas y más o menos las dividen en zona sur, zona media y zona norte. Es la única división que hacen. Y en realidad no dicen mucho por qué se realiza este tipo de división geográfica. Simplemente que el inglés tanto en la isla del norte como en el sur es homogéneo, a excepción del acento rótico que puede atestiguarse en el territorio de Southland. Si ustedes van a un mapa de Nueva Zelanda, se darán cuenta que Southland está más o menos por acá, en la parte más baja de la isla del sur. Y a diferencia de todo lo demás, vamos a tener que todo lo demás es menos rótico y este acento va a ser más rótico. Es lo único que nos dice el autor, ¿no? En Nueva Zelanda. En Sudáfrica se han hecho estudios solo de tipo sociolectal. Otra vez volvemos a lo mismo. Y otra cosa que conviene recalcar, estamos ante un país en donde la mayoría de personas hablan la lengua nativa, que sería el bantú, y realmente hay pocos hablantes con relación a los que hablan bantú del inglés, ¿sí? Pero sí se ha podido identificar una zona emergente de variación. Los suburbios del norte de Johannesburgo, la ciudad más poblada y económicamente más activa en el país. Si van al mapa de Sudáfrica y buscan este lugar, aquí es donde se ha comenzado a identificar que existe variación lingüística. Todavía no se sabe muy bien de qué tipo ni cuáles van a quedar, pero ya se puede encontrar variación lingüística en esta zona. No es la capital de Sudáfrica, o por lo menos no la capital principal de Sudáfrica, pero comienza, o es más bien la ciudad en donde hay mucho más movimiento en términos económicos, políticos, etcétera. Es la ciudad más poblada y por eso en muchos sentidos también es el lugar en el que se espera que exista más variación del inglés. Y eso sería como en términos generales lo de estas tres zonas. Ahorita vamos a revisar algunos audios para más o menos, sobre todo tal vez de Sudáfrica y Australia, para que escuchen las diferencias de pronunciación. Que yo en lo personal creo que
es más marcado justamente en esta zona, ¿no? Sudáfrica, por el asunto de su contacto con las lenguas indígenas de esta zona. En Nueva Zelanda y en Australia es menos este contacto. Además, literalmente desplazaron a los nativos de esta zona y en muchos casos también hubo exterminio. Pero en Sudáfrica, como hubo como les comentaba al principio de la presentación, a Inglaterra le interesaba muy poco el territorio, en el sentido de que quisiera dominar los terrenos, no como en España, en la época española, en donde sí interesaba dominar el territorio. Aquí simplemente interesaba tener el control político para poder realizar transacciones o para poder pasar por esas zonas. Y por eso no se enfocaron mucho en integrar a las comunidades nativas de estas zonas, sino simplemente hacerlas a un lado o en caso de que no se pudiera, pues simplemente exterminar a los grupos nativos de esos territorios. Y es por eso que no hubo tanto contacto. En Sudáfrica sí, porque hubo más prevalencia de estas comunidades nativas. Ujú. Les digo, de esta parte es probable que no ponga gran cosa en el examen porque no es tan relevante en términos de lo que hemos visto hasta ahorita. Quizás simplemente que tengan en cuenta este fenómeno de la vocalización de la lateral. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en una página y solamente eso, ¿no? Que es el fenómeno quizá que para mí resulta más característico de estos acentos. Déjenme compartir. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿No? Vamos aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, la vocalización. También ocurre en partes del sur de Inglaterra, pero sobre todo en la zona del hemisferio norte, del hemisferio sur, perdón. Y tiene que ver con que en palabras o en el inglés estándar, Rossi pronunciation, vamos a pronunciar peel, milk, people, con ese fonema lateral al final. People, milk, peel. Pero ocurre que en estas otras zonas van a pronunciarlo con la vocal, con una vocal. En lugar de decir peel, van a decir peel. En lugar de decir milk, van a decir milk. Y en lugar de decir people, van a decir people, people o people, porque van a vocalizar ese fonema lateral. ¿Sí? El fonema lateral se vocaliza, a eso se refiere. En lugar de pronunciarse como una lateral, lo van a pronunciar como una vocal. O people, milk, pio. No hay audio, pero de eso se trata este fenómeno interesante, prevalente sobre todo en el hemisferio sur de estas variantes. Déjenme ver qué otro. Creo que de aquí sería todo. Bueno, otro fenómeno que no hablamos ahorita, pero que sí es importante destacar, es que en Sudáfrica ya hemos visto que estas consonantes se aspiran en prácticamente todas las variantes del inglés. Park, time, key, pero en la variante de Sudáfrica no. Va a haber se va a eliminar ese fenómeno de aspiración y simplemente van a pronunciar periods con nuestra P, time, key o key. Es decir, ese fenómeno de aspiración se va a eliminar. No hay audio. Pero ese sería otro fenómeno interesante de esta zona.
Y vamos a escuchar de manera, les digo, un poco rápida estos audios. En esta página van a encontrar también estos acentos por si a alguno de ustedes les interesa pronunciar en esta parte. Vamos a escuchar ejemplos del sudafricano y luego nos vamos a pasar al australiano para que vayan viendo las diferencias. No vamos a leer porque se va a hacer eterno y nos quedan 20 minutos. Solamente vamos a escuchar para contrastarlo con los otros audios. Me dicen si se oye, porque no sé si puse el audio. Somebody refers to a connection as a friend or mate. Sí, se oye. ¿Sí escuchan? No. Otra vez. When somebody refers to a connection as a friend or mate. When they ask you to stop at the next robot, they mean stop at the next traffic lights. When they ask you to stop at the next robot, they mean stop at the next traffic lights. When somebody refers to a Dutchman as a derogatory term for a white Afrikaner. When somebody refers to a Dutchman as a derogatory term for a white Afrikaner. When somebody refers to I need more airtime, they actually mean I'm going to put some more credit on my mobile provider. When somebody refers to I need more airtime, they actually mean I'm going to put some more credit on my mobile provider. We have a slim chance of winning. We have a slim chance of winning. A ton of beans. When is the bus due? When is the bus due? Play a tune on the piano. Play a tune on the piano. Play a tune on the piano. Is the milk still in the fridge? 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 Recuerden, aquí no hay vocalización, ¿eh? Pero vean cómo cambian esta vocal. En lugar de milk, molk. Is the milk in the fridge? There's a joja. There's a joja. Este fonema hasta ahora tampoco lo hemos visto en otras variantes del inglés. Y esto volvemos a lo mismo. Tiene que ver con las lenguas nativas de esa zona. Es un poco como en México. Hay fonemas que, por ejemplo, en el español no existen, en el español estándar de España, por ejemplo, y que existen en el español mexicano, vamos a ponerlo entre comillas, porque las lenguas indígenas permitían esa pronunciación. Para nosotros es muy obvio que Atlántico, por ejemplo, la palabra se divide en sílabas como Atlántico. Para nosotros es muy obvio, Atlántico. Pero para la variante del inglés de España esto no es así. Ellos dividirían Atlántico, Atlántico, porque el español estándar, el de España, no permite que una sílaba comience con el conjunto de palabras, de fonemas TL, como en Tlaxcala, Tlacoyo, Tlatuani, Tlaloc. Todas estas palabras permiten ese inicio de sílaba o ese ataque de sílaba, pero en el inglés atlántico ese inicio de sílaba no es posible. Entonces dividen esa palabra de otra manera. Y varias fonemas que pueden tener este tipo de características. Déjenme ver, me acuerdo de algún otro. Pero que permiten, las lenguas indígenas permiten ese tipo de pronunciación. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos préstamos, palabras que son prestadas de esas lenguas y que permiten que existan fonemas que en el inglés estándar pues no existen. Entonces los fonemas que aparecen son algunas variantes del idioma, son porque esas variaciones de pronunciación pertenecen a las lenguas madres. No en todos los casos, pero en muchos de ellos sí. O sea, esto depende
de la historia de la lengua, cómo se implantó, si es una lengua natural de ahí. Si no, aquí estamos viendo ejemplos de dominación. Entonces se instala la lengua y obviamente tiene que entrar en contacto con las lenguas nativas, pero no siempre ocurre así, ¿no? Por ejemplo, el fonema velar fricativo sordo de la variante escocesa, la G, no es un préstamo, era un fonema del inglés, pero en las variantes estándar ese fonema desapareció y solamente se conserva en las zonas de Escocia, ¿sí? Entonces no siempre, depende de la historia del lenguaje o de la lengua y de cómo haya emergido la lengua. ¿Sí? La siguiente. The toy train is cracked. Vean el fonema de vibrante, el vibrante. The toy train is cracked. Es como nuestra R vibrante múltiple. The toy train is cracked. Park your car in the yard. Aquí, no, aquí el fonema R no está. Park your car in the yard. Park your car in the yard. Park your car in the yard. Y tiene que ver con la posición. Aquí está final de sílaba, entonces se cae, pero aquí como lo tenemos en ataque de sílaba, train, van a pronunciarlo con la palabra, con la vibrante múltiple. Train, cracked, cracked. The toy train is cracked. Y esa sería la variante sudafricana. Vamos a escuchar los ejemplos de la variante australiana. Como cantadita no entiendo esa parte. ¿Cómo que como cantadita? A ver, voy a regresar al ejemplo para entender. The toy train is cracked. Aquí. Park your car in the yard. Okay. Park your car in the yard. Park your car in the yard. Park your car in the yard. The toy train is cracked. Te digo, eso se debe más bien a la diferencia del fonema, ¿no? Son dos fonemas diferentes. En el primero tenemos uno abierto y además le antecede la vibrante. Y en el segundo tenemos un posterior jazz, por ejemplo. En la palabra yacht tenemos un posterior, ¿no? Yacht, car. Por eso es que se escucha así. Están más abiertas. Esto depende de la abertura de la vocal. Y la variante australiana. Ya vamos a terminar, ya son 10:49. Aquí también van a encontrar la variante jamaiquina, por si a alguien le interesa en esta página. Les digo, ya hoy subo todo esto, para que lo tengan a la mano. Y esta sería la australiana, para que vayan viendo cómo sí se nota la diferencia, tanto con el inglés sudafricano como en el inglés británico. I'm proud to be an Aussie. I'm proud to be an Aussie. Australia, ¿eh? Let's have a barbie on the weekend. Let's have a barbie on the weekend. Let's have a weekend. He's a good bloke. He's a good bloke. He's a good bloke. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. No worries, mate. No worries, mate. I'm from New South Wales, Australia. I'm from New South Wales, Australia. Do you want to hang out later this hour? Aquí, por ejemplo, cómo cambian la palabra afternoon por avo. Do you want to hang out later this hour? Do you want to hang out later this hour? I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. Can you please park the car in the garage?
Park the car. Can you please park the car in the garage? Aquí, a diferencia de la variante de, vean, está en la misma frase, de la variante sudafricana, aquí la vocal está más abierta. Park the car. No está en la parte posterior. Can you please park the car in the garage? Y se escucha. Luego se escucha el... Can you please park the car in the garage? Last week I was out and about. Last week I was out and about. Last week I was out and about. Aquí el asunto de la glotalización del fonema alveolar. Vean, otra vez lo tenemos aquí. Last week I was out and about. Esto es lo que representa la glotalización, para los que, porque si van al cuadrito se darán cuenta que aparece este fonema en esa parte. Glotal oclusivo sordo, este fonema. Last week I was out and about. Last week I was out and about. Y no en todos los casos, porque dice last week. Pero cuando llega a la preposición, a las preposiciones, el fonema se cae. Last week I was out and about. No sé si perciben el cambio en la pronunciación de las dos zonas. ¿Sí escucharon, verdad? No sé si lo compartí. Ah, ok. Porque dije, no voy a decir que no lo haya. Sí escucharon entonces las distinciones, ¿no? Esto requiere de mucho estudio, les digo. Esto da solamente para un curso, para meterse a cada una de las variantes y revisarlas a profundidad. No se puede hacer en esto porque solamente es un tema del programa. Pero me interesaba que lo conocieran de esta manera porque creo que es relevante para ustedes que entiendan la diversidad lingüística. Ahorita solamente vimos del inglés. Y vean, solamente nos detuvimos en el inglés británico y solamente con eso nos llevamos 4 clases. ¿Sí? Imagínense si vemos el inglés norteamericano. Por eso les digo, solamente nos daba tiempo de uno. En la siguiente sesión vamos a empezar con las variantes del francés, en donde vamos a encontrar una situación completamente distinta al inglés. Para los que ya van avanzados con la lectura, pues ya lo habrán notado. Pero vamos a tener más o menos lo mismo en el sentido de que me interesa que vuelvan a ver que esta nueva lengua, el francés, que también presenta una gran variación lingüística. Y sobre todo en términos ahí sí territoriales. Vamos a ver cómo también en Francia va a haber una gran cantidad. No quiero adelantar lo que dice la lectura ni lo de las sesiones, pero va a haber una gran cantidad de lenguas que hacen difícil en muchos aspectos hablar de la existencia de una lengua nacional, tal y como a lo mejor haríamos con el inglés en Inglaterra, ¿no? Aunque haya variación, sabemos que en toda Inglaterra se va a hablar inglés. Pero en Francia, este no va a ser el caso. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita con el inglés? ¿Algún comentario, algo que les surja? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces ya hoy les subo la presentación, les subo también los videos para que ya lo tengan ahí y con esto daremos por terminado este tema. Vamos, sí, voy a pasarles lo de la BBC, también la página de la Universidad de Valencia y lo de las variantes del Jordi, ¿no? La página esta de la zona norte de Inglaterra. Y solamente para preguntarles si ya les llegó el link para la evaluación de los docentes. Si ya hicieron la evaluación o ya les avisaron. Ah, bueno, entonces nada más era para eso, para recordarles, ¿no? Si no la han hecho, semana para realizarla, ¿vale? Y si ya no hay ninguna otra pregunta, pues entonces nos vemos el jueves para comenzar con el francés. El link se los tuvieron que haber compartido de dirección, ¿no? Si no lo tienen, me mandan un mensaje por WhatsApp y se los comparto, porque nos lo hicieron llegar también a nosotros. Bueno, pues entonces que tengan buena semana y nos vemos el jueves. Descansen. Bye.
Bye, que tengan buen día. Profesor, tengo una duda. Sí, dime. Sí, cuando no sé si la lista. Ah, que si te pasé lista. Ah, sí, estás. Va. Sí, sí te puse la asistencia. Sí. Profesor, yo también tengo la misma duda que Chris. Es que Ajá. entré y de repente se fue el internet, entonces no sé si alcancé a pasar la lista. No, a ti sí no te tengo porque no me contestaste. Me tuviste que haber dicho cuando entraste. Cuando después entraste una vez, ¿sí? El problema es que si les hago esto, si te pongo la asistencia a otros compañeros también les he dicho que pues no se las voy a poner, entonces no se me haría justo, ¿vale? Pero no tienes tantas faltas, no creo que nada más tienes 2 o 1, algo así, ¿no? Sí, bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Bye.